¿Cómo estás, querido ¿Cómo Orlando? estás, Julián? Muy buenos días. ¿Cómo ves este asunto complicado del TLC, justamente esta presión que tiene el peso mexicano ante esta posible cancelación del Tratado de Libre Comercio? Yo creo que hay que esperar. Trump, como tú lo comentaste, le gusta meter presión, amenazar, como él dice en su libro. Si yo veo que hay debilidad, la acabo. Si veo fortaleza, negociamos. A Estados Unidos perderían mucho si se cancela el Tratado de Libre Comercio. Hay miles de puestos, trabajos, que yo creo que no les va a convenir perderlos. Tienen más que perder. Hay que esperar, como decía Kennedy cuando invadió o detuvo la invasión de los rusos a Cuba. Dijo, bueno, pues hay que esperar lo mejor. Cuando la crisis de los misiles. Hay que estar preparado para lo peor. O sea, hay que esperar lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Exacto. Entonces, pues hay que prepararnos, pero hay que esperar. El relevo en el Banco de México, el proceso electoral, todo eso pues, va a meter mucho nerviosismo, mucha volatilidad. En el peor de los casos, entre más se eleva el tipo de cambio, los productos mexicanos más se abaratan. Lo vimos en noviembre. En noviembre, con la llegada de Trump al poder, subió el tipo de cambio. A partir de ahí mejoró las expectativas de crecimiento de México. Por primera vez tuvimos una balanza comercial en el campo favorable, creció mucho el turismo. Entonces, lo importante es cómo manejan las variables y cómo se negocia el tratado, y vamos a esperar. Ahorita es muy difícil prever algo. Sí hay muchas posibilidades de que se acabe el tratado, pero yo creo que no les conviene a Estados Unidos y Canadá que se termine. Como dice Trump, en su caso lo vamos a negociar en forma bilateral. Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México. Pero en el peor de los casos, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos se tiene que llevar a cabo, con tratado o sin tratado. Muy bien, mi querido Orlando, pues sí. Vamos a ver qué surge de esta cuarta ronda, que pues, va a durar una semana completa. Ya será un buen signo si las negociaciones se mantienen hasta el final, y si no, pues ya nos enteraremos en los próximos días del levantamiento de la mesa de negociaciones. Y si se termina, cuidar con qué país vamos a negociar. Si quieren negociar con China, pues ahí vamos a perder. Si buscamos otros países donde nuestros precios son más competitivos, bueno, pues hay que analizar muy bien, en el peor de los casos que se acabe el tratado, cómo vamos a seguir operando con Estados Unidos y con qué países vamos a establecer convenios y acuerdos. Hay que ser muy inteligentes en esta etapa, pero sí es una etapa crítica. Muy bien, Rubén. Bueno, pues mucho gusto en saludar a los queridos amigos. Voy a hablar precisamente de Estados Unidos. Y como en todas mis pláticas me voy hacia atrás, a remontarse a través del tiempo. Los Estados Unidos crecieron de forma muy importante gracias a la Primera y la Segunda Guerra Mundial, debido a que la guerra se llevó a cabo fuera de su territorio. Entonces aprovecharon su gran capacidad productiva para abastecer con armas, alimentos y diversos insumos a los aliados. Durante las guerras, el intercambio se desarrolla a través de oro. Antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, ya lo comentamos, convocaron a una junta en Bretton Woods, los Estados Unidos, para plantear la posibilidad de que el dólar fuera la moneda internacional, y como garantía la respaldaron con oro. En ese acuerdo hubo un punto muy importante que ya se les olvidó: el control del tipo de cambio, para evitar que ocurra lo que está pasando ahorita con China, que algún país se aproveche y devalúe de más para abaratar sus productos. Y entonces se creó necesario que se creara una institución internacional, que es el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, los excesos de gastos con la Guerra Fría y la carrera espacial originaron que se les acabara un monto importante en reservas de oro, y Richard Nixon, el 15 de agosto de 1971, reconoció que ya no había oro para garantizar los dólares en circulación. Entonces se abandonó el patrón oro, pero un punto muy importante: se les olvidó el control del tipo de cambio.
Y entonces cada país estableció la política monetaria que consideró adecuada. Para mí, a partir de ahí veo dos tipos de países. Países que entienden la globalización, que es el caso de China y la India, y el resto de los países que no la entienden y que en forma involuntaria se convierten en los peores enemigos de sus gobernados y de sus inversionistas y sus empresas. También vamos a comentar que hay dos tipos de países. Hay países cuya moneda se acepta en los mercados internacionales como Estados Unidos, Japón, la Comunidad Económica Europea, y hay países cuya moneda no se acepta como México. Brasil, yo me llevo mis pesos al extranjero y no me los acepta. También hay que tomar como base, antes de empezar a platicar de las cifras de Estados Unidos, aspectos importantes. Por ejemplo, la inflación. ¿Qué es la inflación? Sé que casi la mayoría de ustedes la conocen, pero no está por demás que repasemos por qué se genera la inflación, porque la inflación va a ser muy importante para que yo pueda explicar los efectos que están ahorita generándose. Por ejemplo, un país tiene una capacidad de producir X cantidad de bienes y servicios, que se conoce como PIB, y tiene un dinero en circulación, que es efectivo, dinero en bancos, en documentos, que se conoce como el M1, M2 y M3. Vamos a suponer que en el año 1 yo produzco 1000 lápices o 1000 plumas, y hay en circulación 1.000.000 de pesos. Entonces, a través de la oferta y la demanda, el precio se fija en $1 por cada pluma. Pero si nos vamos al año 2, vamos a suponer que México mejora su capacidad de producción y ahora ya produce 1.100 pesos, o sea, 1.100 productos, o sea que aumenta su PIB un 10%. Si el circulante se incrementa en la misma proporción, pues no pasa nada, o sea, mi incremento en bienes y servicios lo compenso con mi incremento en dinero, entonces mis precios se mantienen y no hay incremento de inflación. Pero ¿qué sucede si yo incremento el circulante en mayor proporción a los bienes y servicios? Entonces, a través de la oferta y la demanda, los precios suben. Aquí en este caso estoy suponiendo que yo aumento 550,000 pesos adicionales a 1.100.000, entonces mis precios suben al 50%. Si yo no incremento el circulante, quiere decir que aumentó en menor proporción mi efectivo y entonces tengo una deflación, que es lo que ocurre en muchos países que tienen deflación. Otro punto importante que vamos a comentar es la balanza de pagos. Todos los países tienen dos contabilidades y de hecho lo voy a ir explicando. La única forma en la que yo puedo soportar un análisis financiero y económico es a través de su contabilidad. Yo elaboro un evento, si no contabilizo nada, al otro día que vaya a verificar cómo me fue, por más que le pregunte al gerente de evento, de banquetes, a los capitanes, no me van a saber decir nada. Si yo lo contabilizo, puedo saber cuánto se vendió, cuánto falta por cobrar, cuál fue el costo, la utilidad, cuántos vasos, platos se rompieron y se perdieron, cuántos tenedores y cubiertos se perdieron. Y si yo regreso a los 200, otra persona regresa a los 200 años y está la contabilidad, puede saber qué ocurrió en ese evento. Sucede lo mismo con la contabilidad de los países, todos tienen dos contabilidades. Por ejemplo, en México, su presupuesto lo elabora en base al presupuesto de egresos de la Federación, que están todos los ingresos y gastos que el país va a utilizar en el 2018. Pero un documento muy importante es la balanza de pagos, que inclusive hay una definición desde el Fondo Monetario Internacional, que es un flujo de efectivo, o es como un estado de cambios de la situación financiera. Ese documento es en divisas internacionales y es muy importante conocer. Tiene 3 secciones la balanza de pagos. Uno que se llama el saldo en cuenta corriente, que son los movimientos del estado de resultados del país. Hay otra sección que se llama la cuenta de capital, que son los movimientos de los activos y pasivos del país. Y otra que se llama errores y omisiones, que es donde ajustan las diferencias, porque parten del saldo inicial de reservas, margen de maniobra, más o menos mis movimientos que se reflejan en la balanza de pagos, y llego a mi nuevo saldo en reservas.
La parte saldo en cuenta corriente a su vez tiene tres divisiones. Uno que son la compraventa de mercancías, que se llama la balanza comercial, la compraventa de servicios, dentro de ellos el turismo, que se llama la balanza de servicios, y la cuenta de transferencias, que es el dinero que los mexicanos mandan a sus familiares aquí en México desde el extranjero, y de hecho son los ingresos que un país genera. Si yo tengo pérdida en mi saldo en cuenta corrientes y aumenta mis reservas, entonces quiere decir que me estoy empasivando, que me estoy endeudando, y es muy importante analizar la balanza. Entonces, si quieren, vemos la siguiente gráfica. Este es el saldo en cuenta corriente de los Estados Unidos. Si se fijan, a través del tiempo, se les empezó a incrementar su déficit en cuenta corriente. Inicialmente tenía superávit, pero no se dieron cuenta que China poco a poco, primero con productos muy simples, como a lo mejor muebles, juguetes, empezó a quebrar a diferentes empresas. Posteriormente con refacciones para autos, por ejemplo, la General Motors decía, me agarré mucho dinero comprando mis refacciones en China, pero al ratito también se fue la General Motors de México. Si se analiza todas las empresas que han quebrado en el mundo, es impresionante. Empresas que eran ejemplo de crecimiento y de efectividad y productividad. Enron, ¿no? Ya desaparecieron. Muchas bancos, los principales bancos del mundo. Así porque es. ahora los sistemas financieros de las grandes potencias están colapsados. Ahorita lo vamos a platicar. Aquí en esta etapa entró Ronald Reagan, queriendo hacer lo que ahorita quiere hacer Trump, disminuir impuestos, populismo, que la gente quedara muy contenta. Sí, pero empezó a incrementar el déficit. Pero Reagan tenía una cosa que no tiene ahorita Trump, que era una persona muy simpática y excelente negociador. Esto no está en ningún libro, esto yo lo deduzco en base a juntas que teníamos en una empresa internacional, juntas de planeación estratégica. Uno de los directores del Banco de Francia tenía un familiar que pertenecía a los 8 grandes, bueno, era de los que intervenían en las pláticas de los 8 grandes, y en una de las juntas se acordó que todos los países, los 8 grandes, iban a reevaluar su moneda frente al dólar para ayudar a la economía de Estados Unidos, porque cuando la economía de Estados Unidos decrece, afecta sobre todo a los mercados europeos. Entonces, revaluaron sus monedas y se nota cómo fue disminuyendo el saldo en cuenta corriente. Pero posteriormente se les olvidó, ya no obtienen los ingresos que antes obtenían, y entonces sus gastos se reflejan en su saldo en cuenta corriente. Si vemos la siguiente gráfica o el siguiente cuadro, aquí tenemos el saldo en cuenta corriente por presidente. Por ejemplo, Eisenhower era favorable, tenía superávit, Kennedy igual, Johnson, Nixon, Ford, Carter ya empezó con un ligero déficit en su saldo en cuenta corriente de 1981 a 1988. Pero llegó Ronald Reagan, y entonces con su populismo, con queriendo quedar bien con la gente, metiendo a artistas en los principales puestos políticos. No sé si recuerdan que el embajador de México era artista, los funcionarios de los principales puestos políticos en Estados Unidos eran exactores y artistas. Pues empezó a generar déficits muy importantes en Estados Unidos. Llegó Bush, en promedio 100,000 millones de dólares. Cuando fue la crisis de México en 1982, su pasivo era de 100,000 millones de dólares, pero el pasivo total del país. Y ese déficit pues convulsionó al mundo. Se pensó que México no iba a salir con un déficit tan grande. Fíjense, por ejemplo, Bush llegó a tener déficit de 940,000 millones de dólares. Ya no 100,000, 940,000 millones de dólares. Y Obama ya le bajó un poquito al déficit en saldo en cuenta corriente. ¿Eso qué quiere decir? Que los Estados Unidos ya no tienen los ingresos que antes obtenían, muchas empresas que ya quebraron, entonces tienen que recurrir
a fabricar dinero o endeudarse para poder compensar ese déficit. Si vemos la siguiente gráfica, es muy importante. Generalmente la crisis del 2008 se comentó que fue por culpa de los bonos subprime y ninja. Sin embargo, yo creo que en Estados Unidos ya tenían considerado que su sistema financiero iba a colapsar porque tenían que seguir subsistiendo con déficit, y entonces los bancos grandes, a los bancos pequeños únicamente se les dio o se les prestó dinero a través de los bonos ninja y subprime, y a su vez ese dinero como emisión de obligaciones ellos lo prestaban a terceros para que compraran sus casas o invirtieran en negocios. Casi un esquema piramidal, ¿no? Sin embargo, llegó un momento en el que pues la misma crisis y el incremento del déficit originó que la gente no pudiera pagar sus déficits, entonces tuvieron que recurrir al gobierno de Estados Unidos para que les permitiera dar un apoyo económico a los bancos para que se recuperaran. Pero en ese transcurso quebraron los principales bancos. Por ejemplo, Lehman Brothers fue un banco el más grande del mundo que subsistió a la crisis del 29, a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, lo dejaron que quebrara en el 2008 y únicamente quedaron bancos pequeños. Mira, si se fijan, por ejemplo, en diciembre del 2007 la inflación fue el 4.10, que es altísima. O sea, para Estados Unidos sí, claro, es una inflación altísima. Y la tasa de interés era el 4.25%. Durante el 2008, si vemos la barrita en azul, la inflación empezó a incrementarse. Por ejemplo, en julio del 2008, casi a la mitad del año, la inflación era del 4.73%. ¿Qué hubieran pasado si hubieran mantenido la tasa de interés en los porcentajes que tenía? Pues que la inflación se hubiera ido a más del 10%. Con una inflación del 10% quiebra la economía de Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Bajar la tasa de interés hasta el 0%. ¿Qué ocurre si tú eres inversionista y el banco te paga el 0%? Pues no dejes tu dinero en el país. Dinero, claro. O sea, sí. Si ese dinero se hubiera quedado en Estados Unidos, en la inflación, el ejemplo que les puse, ¿qué es lo que hacen? Baja la tasa de interés, entonces todos esos capitales fluyen hacia otros países, en este caso los países emergentes, México, Brasil, Asia, Rusia, incluso. Rusia. Pero si se fijan, las grandes potencias internacionales, sus intereses son del 0%. Si checan la tasa de Japón es negativa, la tasa en la eurozona es del 0%. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no están generando los ingresos que antes obtenían y tienen que bajar las tasas de interés para que el dinero no se quede en su país y se les produzca una inflación. Entonces ese dinero sale. Pero ¿eso qué significa? Que el sistema financiero está subsidiado. O sea, son economías que financieramente están quebradas y que para sobrevivir tienen que fabricar dólares, yenes o euros. Eso demuestra la situación real de la economía mundial y no son cosas que yo estoy inventando, son cifras reales. Es un análisis de comprobadas a través de la historia. El plan fiscal de Trump, entonces, a pesar de las bondades y de que muchos analistas dicen, pues deberíamos de aplicar algo similar aquí que lo que se está pidiendo desde hace tiempo, el bajar el impuesto al producto del trabajo, que es una de las principales propuestas de Trump, que sí pues puede sonar populista, pero en realidad cuando la gente tiene más dinero, pues gasta más, hay mayor circulante, hay mayor demanda, sí, y se generan círculos virtuosos, hay mayor producción, ¿no? Hay mayor demanda. ¿Le ves esta parte positiva de Trump o tiene mayor riesgo, implica mayor riesgo para el déficit? Lo malo que va a aumentar su déficit, como pasó en la época de Reagan. Empezó a aumentar el déficit y ese déficit los quebró. Lo importante de un país, de un gobierno, es que fueran lo suficientemente inteligentes para bajar sus precios en los mercados internacionales. Acuérdense lo que les pongo, el ejemplo de los tinacos, ¿no?, de agua. Si yo elevo mi tinaco, como los vasos por fuerza de gravedad se va a vaciar. Si yo bajo de nivel mi tinaco, con lo que pasa con China, ellos no hacen nada, nada más bajaron su tinaco
y esperan que todo el agua del mundo esté cayendo en su tinaco y cada vez se hacen más ricos. O sea, la estrategia no es ahorita mover los impuestos, sino hacer competitivo a un país. Estados Unidos es el país más vulnerable, porque un dólar siempre ha sido un dólar. Ellos no tienen devaluaciones. Por ejemplo, en México, en la época de López Portillo, se tuvo una inflación del 1000%. Si no hubiera habido una devaluación, pues México estaría fuera del contexto mundial, no podría competir porque sus precios estarían muy elevados. Pero la defensa de los países, sin que ellos se den cuenta, es que su moneda se devalúa, al devaluarse se abaratan sus productos y sus economías se empiezan a recuperar. Entonces, y que es en un país como México que, vaya, lo que vendemos hacia el exterior, que era el petróleo, pues ya prácticamente ya no es un ingreso de divisas, ¿no? China, por ejemplo, yo creo que no hay peor ejemplo de carencia que China. China, 2/3 partes de adultos no sabían leer ni escribir, no tenía industrias, no tenía carreteras, no tenía puertos. ¿Qué fue lo que hizo Deng Xiaoping? Pues abaratarse. Al abaratarse, pues todo el mundo ve que es más barato producir en China, entonces empiezan a crear empresas en China, se empiezan a producir fuentes de empleo y su economía empieza a producir. No es algo que yo invento, es algo real que sucedió con China y la India. Entonces lo que tienen que entender los países, los gobiernos, es que en la globalización hay dos dimensiones y tienen que levantar los ojos y ver los precios en la dimensión de la globalización, no únicamente estar pensando en la parte de impuestos, en la parte de inflación, que es importante, pero lo importante es ver cómo se mueven esas variables y cómo afectan los precios en la dimensión de la globalización. Por ejemplo, México en la época de López Portillo quedó el peso más subvaluado que China. Si hubiera mantenido esa subvaluación, les aseguro que en lugar de que los mexicanos trataran de cruzarse la frontera para ir a trabajar a Estados Unidos, los norteamericanos y los canadienses se brincarían el muro de Trump para venir a trabajar a México, igual de todas partes del mundo, y se generarían fuentes de empleo. Es únicamente analizar las cifras y eso es es lo que está ocurriendo. Qué mala suerte que no pudieron verlo en su momento y que pues sigan sin verlo los responsables de las finanzas. Ahora, lo que sí ya deben de pararle al aumento de impuestos. Por ejemplo, en lo que tú compras pagas más del 500% de lo que se pagaba inicialmente, claro, antes de que entrara Luis Echeverría. El impuesto sobre ingresos mercantiles era el 3, ahora es el 16. Sí, no, es absurdo. Entonces, ha aumentado muchísimo. El salario mínimo ha crecido un 300% menos que la inflación, porque de repente había inflación y decían, no, para, no metes los salarios porque si no se nos aumenta la inflación. Claro. Entonces el mexicano cada día pierde más poder adquisitivo. Es parte de desbalances justamente de la causa por la cual aumenta la violencia. La economía individual nos tienen en la lona. Exacto, o sea, hay que crear un equilibrio. Claro. Perfecto, pues nos ayudas a comprender, como siempre, muchísimas de las cosas que luego son términos muy vagos, ¿no? Nos dan a conocer la situación de las balanzas de pagos, de las finanzas públicas y más. Generalmente, en su mayor parte la gente es muy ajena a ellos y es pues cuestión de interesarse un poco. Lo que he aprendido a través de más de medio siglo de manejar cifras de diferentes corporativos es que las cifras no mienten, los políticos sí. Las cifras no mienten, los políticos sí. Muy buena frase para rematar esta sección en retrospectiva financiera.